Bueno, con Betty, como le conozco hace muchos años, pues no le digo doctora, pero sin quitarte todos tus méritos, Betty, si eres tan gentil, comenzamos con la temática. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y estar interesados en esta charla. Creo que esta charla puede ser muy rica y muy interesante en la medida en que le demos dinamismo e interactividad. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, está como de moda, pero vamos, o sea, es una noción y una conceptualización muy, muy antigua, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Son momentos felices o hay una felicidad? La cumbre del desarrollo humano es la felicidad, es decir, cuando estemos en un estado en el cual toda nuestra madurez emocional, personal e intelectual estén en lo alto, ¿ya seremos felices? Albert Einstein decía que la felicidad no es un destino, sino un trayecto. Y creo que algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es un trayecto que a veces ni siquiera nos damos cuenta y a veces pensamos que la felicidad depende de acciones de otros hacia nosotros, ya sea de la pareja, de los hijos, de los alumnos, etcétera. Pero ¿en qué medida le damos valor a lo que podemos nosotros ofrecer como personas que tendríamos que darnos esa posibilidad de estar bien con nosotros mismos y de generar nuestras propias caracterizaciones de lo que es mi felicidad? El concepto es relativo también. Hablemos de un ejemplo quizás muy pueril, pero muy cotidiano y muy ilustrativo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un partido de fútbol? No sé, allá en Colombia, cuáles sean los, así como que los más fuertes contrincantes. Pero imagínense que hay un partido entre eh, equipo A y equipo B. Es el mismo Nacional Millonarios. a Nacional y Millonarios. Eso sería magnífico. ¿Qué pasa si gana Millonarios? Ah, muy mal, muy mal. Pésimo. Y para, ok, y para los otros, felicidad, ¿no? No, 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 Claro. no. ¿Sí me entiende? Es decir, ante un mismo acontecer, una persona puede ser feliz o infeliz. Y este ejemplo que les puse del partido de fútbol es justamente eso. Ujú. Por eso señalo que esto de la felicidad, pues es algo que se ha trabajado desde hace muchísimos siglos y ahora toma, yo creo que desde el siglo pasado, desde el siglo XX, un particular empuje el asunto de saber de qué manera podemos emocionalmente reaccionar para situarnos en condiciones que nos hagan mejorar nuestras vidas y lograr objetivos, metas y ser felices. Miren, aquí en México hay un modelo de bienestar que es más o menos reciente, data del 2019. Estoy hablando un poquito porque quiero abarcar desde la perspectiva de lo empresarial a lo educativo. Creo que esto es importante porque hay una norma oficial mexicana que se llama 035 de bienestar, no precisamente felicidad, pero de bienestar y bueno, creo que trata el asunto de la positividad, no del positivismo, sino de la positividad. ¿Y esto en qué consiste? Eh, Hasta antes de, no sé, los años 80, 70, 60, hasta tiempo atrás, todas las relaciones que se establecían a nivel académico, a nivel profesional, a nivel laboral, estaban investidas de un carácter estrictamente racional. Y de hecho, las pruebas psicométricas que hablamos en educación, por ejemplo, o en ámbitos no académicos, sino profesionales, la medición del coeficiente intelectual está dado por la lógica matemática y por el uso del lenguaje. Sin embargo, esto está muy sesgado porque las personas pueden tener otras posibilidades de inteligencia emocional, que ya después hablaremos un poquito de eso, y que entonces esto nos permite saber que el mundo de las emociones es importante. Esto de la norma oficial mexicana 035 permitía que las personas, ante tanto estrés y hostigamiento, necesitaban espacios no sé, de juego, de espacios lúdicos, espacios en los cuales pudieran sentirse sanos y pudieran tener una mejor aptitud y actitud hacia el trabajo. Lo mismo acontecía con los líderes. Los líderes negativos son aparentemente, bueno, para muchos una tarea muy, muy grande o es algo que de verdad a veces es tremendamente estresante.
y tremendamente estresantes son los climas laborales. Entonces, esto al menos aquí en México, yo sé que probablemente en otros países ha habido dinámicas de este estilo, pero ahora hablemos un poco de la educación, que es nuestra área y nuestro ámbito de acción. ¿Qué pasa cuando en los años 70, en Estados Unidos, finales de los 60-70, hay un modelo de restauración, prácticas restaurativas? ¿A qué se refiere esto? A que las personas, los chicos, jóvenes, delincuentes, eran internados en un reformatorio y más que generar o proporcionar castigos o límites extremos o medidas drásticas, lo que hicieron, y esto fue, bueno, lo relata Costello Wachtel, sobre todo fundamentalmente, que es uno de los creadores de este modelo de prácticas restaurativas, pero esto ya en el aula, pero nos vamos al reformatorio. ¿Cómo hacer que las situaciones encuentren una restauración? Las situaciones disruptivas, desde luego. Algo que una persona victimaria hace con otro para convertirlo en víctima. Uh-huh. Entonces, esto es lo que acontece y la clave es bastante sencilla, aunque parezca complicado, y de hecho ya en su práctica tiene una gran complejidad. En esos años más o menos en Estados Unidos se habla de las prácticas restaurativas en el aula. ¿Qué son las prácticas restaurativas en el aula? Es una forma de combatir o de trabajar en contra del acoso escolar o del llamado bullying. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos escolares, ustedes maestros, que son personas que cotidianamente conviven con los chicos, sin duda alguna en algún momento se presentan situaciones difíciles. Y a veces lo tradicional es que los directivos, las autoridades, los profesores impongan multas, impongan castigos, impongan limitaciones, suspendan al chico, pero esto realmente no funciona y no ha funcionado. Entonces lo que se hace con esas prácticas restaurativas es que ante un acto en el cual un chico fue hostigado y entonces existe un victimario, existe una víctima. Aquí la cuestión se trabaja grupalmente. Pensemos que esto se desarrolló en un grupo, que hay un acoso hacia un muchacho de parte de uno, dos o tres chicos. Entonces hay una reunión que Costello señala, que es en herradura, las sillas en herradura, para que todos se vean, se miren y se puedan conectar emocionalmente. Y para que las personas platiquen y hablen acerca de aquello que les permitió hacer víctima a una persona. Uh-huh. Yo me sentí así, lo hice por esto, de una forma sincera y franca y abierta y sin juicios, ¿eh? Eso es lo importante, porque la idea no es castigar ni hacer juicios, sino es restaurar la calidad del clima educativo, del clima académico aquí en la escuela. Entonces también se dejaba hablar a las víctimas que sintieron, el victimario se le pregunta si te hubieran hecho eso, cómo hubieras reaccionado, y los demás miembros del grupo que se ven cara a cara, todos se ven. Entonces incluso los más tímidos pueden ver al otro y observan al otro chico, a la otra chica que es líder, y entonces todos tienen la posibilidad de hablar porque todos hablan y todos expresan cosas que incluso, y eso no sé si en su experiencia les haya pasado, yo también soy educadora, los más tímidos a veces tienen las respuestas más inteligentes y más concretas. De verdad que sí. Entonces, bueno, esto fue en años 70, se ha planteado en algunas otras regiones. Y ahora vamos con esto que se llama las ciencias de la felicidad. Bueno, que también está vinculado a la psicología positiva. En la psicología tradicional, quizás no tan ortodoxa, bueno, hay muchas líneas, muchas áreas del conocimiento psicológico, pero aquí de lo que se trata no es de que tú clínicamente me hables acerca de las cuestiones que te hacen daño. Eso no es malo, al contrario, debe darse. Sin embargo, aquí en la psicología positiva es, destácame los puntos buenos o los puntos amables que tienes en tu vida y a partir de ello podemos trabajar. Es decir, trabajamos en pos del bienestar, entendiendo cuáles son nuestras fortalezas.
Ujú. Y esta teoría de las ciencias de la felicidad que se desarrolla en la Universidad de Harvard, fundamentalmente lo señala Martin Seligman, es aquel asunto en el cual es muy importante el tipo de relación y la calidad de relación que se establece entre pares, entre colaboradores, entre colaterales. Esto es, se crea una posibilidad de paz, una posibilidad de serenidad y una enorme opción para que los chicos tengan la oportunidad de conectarse de una forma empática y de una manera adecuada con los otros chicos. Y para ello hay mucho que decir, hay mucho que expresar. Les decía hace un momento que hasta antes de los años 80 todo era mente, 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 mente. Y en estos momentos sabemos que los resultados, que tanto académicos como personales en el colegio, están dados justamente por la envergadura que tiene el hecho de entender que la emoción también es muy importante. Y para esto nuevamente nos vamos a la Universidad de Harvard, donde Howard Gardner, ustedes seguramente lo saben, desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples. Y más adelante, Daniel Goleman establece el punto de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional se reviste de una forma importante para dar cuenta de cómo es posible que una persona pueda ser amorosa, empática y agradecida. La parte del agradecimiento también es muy importante. Agradecer por lo que tenemos, agradecer por las oportunidades a las que podemos acceder. Y, y esto es muy, muy, muy importante. Es importante que hablen con sus chicos. Es muy importante que, aunque no sean los orientadores o los psicoeducadores, pero algo que a mí también me agrada mucho de esta teoría y también de las prácticas restaurativas es que se humaniza mucho la figura del maestro, porque a veces el maestro puede ser amado, denostado, criticado, juzgado, etcétera. Sin embargo, cuando tú como alumno ves a tu profesor, ves a tu madre, ves a tu padre, como seres humanos, ya no como papá o mamá o como maestro, sino como seres humanos que tienen necesidades particulares, que tienen asuntos que le causan dicha, que tiene cuestiones que les causan desdicha, desgracia. Todos tenemos una necesidad de cumplir ciertas necesidades, desde las básicas hasta la autorrealización. Esto lo dice Maslow. Entonces, aquí en México, esta teoría de la felicidad o ciencia de la felicidad es retomada por una de las universidades más prestigiadas de América Latina, que es privada, que es el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, TEC de Monterrey, donde habla acerca de la felicidad como parte vital de su modelo educativo. Esto es sin duda algo vanguardista. A nivel universitario poco lo hacen, aunque se está promoviendo, pero el TEC de Monterrey asumió que de esa manera, permitiendo entender que la educación psicoemocional es necesaria para modificar patrones, para abatir el acoso, el hostigamiento, para crear relaciones más afectuosas y más sabias y más sanas entre los sujetos, pues es algo que sustenta este modelo educativo del TEC de Monterrey. Pero fíjense que justamente hablar de felicidad en este tiempo, con lo que está pasando en el mundo, con lo del COVID, es hasta contracultural, ¿eh? Es contracultural. Porque el tejido, al menos en México, el tejido social está tremendamente dañado. Y, y bueno, allí la felicidad cobra un carácter un tanto desafortunado, diría yo. ¿Por qué? Porque soy feliz si me puedo comprar un Jaguar, un coche Jaguar o un Ferrari. Soy feliz si me compro una prenda Armani. Soy feliz si voy al concierto de YouTube, que me vale $1,000 el billete, ¿no? Entonces, se consumen cosas, se consumen servicios y se consumen personas. Imagínense ustedes, se consumen personas. Seguramente ustedes conocen
lugares de exposición donde, tipo Tinder, quizás el nombre le suene, en el cual las personas se presentan y se venden hacia otros sujetos, pero se venden sexualmente, o al menos de manera implícita, ahí está esa posibilidad de la venta de cuerpos. Entonces, estamos aquí, ¿qué situación estamos viviendo en el ahora? ¿Cómo es posible que esto sea factible? Bueno, entonces en contracorriente y dando un respiro a estas situaciones que estamos viviendo en el día a día, lo importante es que cada quien construya una manera particular de ser feliz. Hay cosas que a mí me hacen feliz y hay cosas que a mí no me hacen feliz, pero que a otro le pueden hacer feliz. Ajá. Y, y para forjar una percepción o una noción propia de felicidad y de armonía, aquí podríamos pensar en la importancia de considerar la historia de vida de los sujetos, aspectos en ese sentido psicológicos, en qué tipo de sociedades se están desarrollando los jóvenes, porque hablamos de niños y jóvenes fundamentalmente, que es donde ustedes tienen básicamente su nicho de acción con los niños y con los jóvenes. ¿Cuáles son las percepciones infantiles acerca de la calidad de la crianza de los primeros años? ¿Qué hay acerca de la autoestima? ¿Qué hay acerca de la tolerancia o la intolerancia a la frustración? Eh, ¿Qué hay respecto al logro de objetivos? Eh, el autoestima, la autoimagen, nuestros chicos están muy lastimados en la autoestima. Al menos en México, un país emergente, lo común es que las familias sean disfuncionales, lo común es que las familias sean monoparentales. El hecho de ser mujer, madre soltera, se da de una manera impresionantemente grande en este país. Y tenemos un problema particularmente importante que tiene que ver con el embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces, ¿por qué el embarazo adolescente? Porque esos chicos en sus hogares donde el papá no está y la mamá trabaja y entonces el tío cuida o la abuelita cuida, no se forjan una manera así sólida y estructurada y, y establecida de cómo trabajar con los aspectos relacionados con una percepción sana de lo que es el papel de un padre o una madre. Y entonces ahí es cuando nace, desgraciadamente, muchas situaciones que posteriormente dan pie a que los jóvenes, en el ahora lo estamos observando, tengan poderosas heridas. Este concepto de las 5 heridas que no te permiten ser lo que eres, parte de una autora que se llama, si no me equivoco, Liz Borbos, es francesa canadiense. Eh, entonces, habla de estas 5 heridas, la herida de la herida del rechazo, la del abandono, la de la humillación, la de la traición y la de la injusticia. Entonces, esto también marca. Quizás yo no esté tan de acuerdo con esto, porque según la autora, hay incluso hasta un modelo físico o una morfología corporal que establece si esta persona tiene una herida de rechazo o si esta persona tiene una herida de abandono. O a veces las personas tienen varias heridas o quizás hasta todas. El rechazo, y esto según esta teoría, y algunos médicos incluso lo señalan como factible y que de hecho lo incorporan en su diagnóstico médico, por ejemplo, si el hijo fue deseado. ¿Cuántos hijos realmente fueron deseados? Desde la concepción, según esta teoría, el bebé, el alma, o no sé cómo llamarlo aquí, se da cuenta de que fue rechazado por un padre que no se hizo cargo de él. Y entonces su reacción en la vida, cuando sea joven o adulto, va a ser huir, 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 huir. No entiendo, no me pasa, no entiendo, nada, 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 nada. El abandono. A veces el chico, cuando es muy pequeño y ve que su madre va a trabajar todos los días y llega hasta la noche, siente un profundo abandono. Entonces, ante el abandono puede desarrollar situaciones de codependencia o de dependencia. Y son las personas que probablemente pudieran ser
afines a prácticas drogadicción o alcoholismo o ludopatía o adicción al trabajo o a otras, algunas socialmente aceptadas, como ser cinéfilo así a todo lo que da. En eso no pasa nada, pero ¿qué pasa si eres adicto al alcohol? Ahí hay una sanción social. Pero bueno, fuera de todo esto, eh, vamos a seguir hablando de la habilidad de humillación. Cuando pasa algo, a un chico se le daña por acoso alguna parte de él, por algún defecto físico, o pensamos por una cuestión diferente a la de los demás, perdón, es cuando hay una humillación que en el futuro se convierte en el chico o en la chica y en el adulto en una necesidad de ayudar, porque se siente muy lastimado y sabe que una forma de trabajar con su dolor es el servicio. Claro que eso es algo funcional y es muy bueno, pero lo desafortunado es que surja justamente de una herida de humillación, porque hay algunos que pueden sentirse incluso redentores. Entonces, pues ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Está también la herida de traición. Mis padres, mi padre o mi madre no hicieron de mí lo que debían de hacer, que era cuidarme. O hubo abuso infantil. Uh-huh. Y esas personas son sumamente controladoras. O las personas que vivieron injusticia. Uh-huh. La injusticia hace que las personas sean obsesivas, que las personas sean, en el caso de la traición es el control, y en el caso de la injusticia es la rigidez. Es la rigidez en pensamiento, es la estructura así, firme, 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 y bueno, y poderosa. Uh-huh. Y quizás muchos de ellos, muchos de esas personas que actualmente tienen eh, grados de líder en algún ámbito, eh, puede, um, puede precisar justo de entender que su rigidez nace de un problema de la infancia. Bueno, entonces, este tema es bien amplio, es bien interesante, porque estamos hablando de un fenómeno humano y de cómo podemos darnos la oportunidad de creer que existen posibilidades de trabajar en pos del bienestar de nuestros chicos, de nuestros alumnos y también personas que tienen discapacidades o como se les llama, capacidades diferentes. Y esto puede suceder tanto para personas que viven algún tipo de discapacidad física o algún tipo de discapacidad cognitiva. Eh, y de esto podríamos hablar muchísimo. Entre las cosas que no dijo el doctor Moncada sobre mí es que yo soy psicoeducadora, hago intervención psicoeducativa a pacientes psiquiátricos. Y es una cosa muy bella, muy interesante, que se hace en muy pocos países, pero que aquí queremos hacer escuela. ¿Qué quiere decir esto de la psicoeducación para pacientes psiquiátricos? Estamos hablando de personas que emocional y ya rebasa lo emocional. Esto ya es mental y es grave, una psicosis, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí la psicoeducación lo que pretende es que el paciente comprenda qué es lo que está pasando. Pensemos una persona con esquizofrenia o una persona con trastorno bipolar o con una depresión mayor, con síntomas psicóticos, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el psicoeducador es aquel personaje o aquella práctica en la cual un coordinador habla de manera personal o colectiva sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza de la enfermedad emocional y del trastorno mental. Porque el trastorno mental es incomprensible, es muy difícil de abordar, es muy complicado y no se entiende qué pasa. Cuando la persona tiene síntomas floridos, que escucha voces, que ve cosas que no existen, que se sale de su realidad, que en verdad es la base de la comprensión de lo que es la psicosis, estamos ante un cuadro en el cual las personas no saben lo que está pasando con ellas, simplemente están sufriendo de una manera notable,
y con un dolor mental indescriptible. Y una forma de paliar ese dolor es entendiendo y dándole nombre a mis síntomas. Y la familia, desde luego, también es otro nicho en el cual la persona se da la oportunidad de que a través de la comprensión de los hermanos, de los padres sobre lo que está viviendo su familiar, su paciente, ellos tengan alguna serie de estrategias para poder generar un control, una remisión parcial de síntomas e incluso una remisión total de síntomas, aunque pareciera que esto es imposible, pero así sucede. Entonces, aquí yo creo que el espíritu de todo esto que estamos abordando en este instante tiene que ver justo con aquellas cosas que en el ahora son muy importantes. Y creo que ahí también tendríamos que hablar de, de que las personas más felices eh, son más felices por diferentes razones. Y este estudio se ha hecho, esta clase de documentación más bien, se ha hecho en diferentes núcleos sociales donde las personas rebasan los 90 años y que son incluso centenarios o más de 100 años. ¿Y cuál es la característica común? La característica común es que estas personas, a la edad que tienen, se han desapegado de sentimientos y emociones negativas, viven con tranquilidad, tienen expectativas de futuro, tienen esperanza en la vida y tienen amor a su existencia. Y aquí hablaremos de la epigenética, que justamente vincula la genética con el medio ambiente. Entonces, una persona, y esto está documentado incluso hasta por los psiquiatras, una persona que vive situaciones muy difíciles y tiene un carácter con ciertas particularidades, hace posible que, pues, se enferme físicamente y cognitivamente. Entonces, cuando esto de la epigenética es muy reciente, es de este siglo, es finales del siglo pasado, principios de este siglo, es muy interesante porque ahí damos cuenta de que la calidad de los pensamientos, que la forma como asumamos los retos, que nuestra capacidad de resiliencia, nuestro amor a nosotros mismos, nuestro desapego a las situaciones disruptivas o negativas, son importantes para tener salud física y salud mental. Y no solamente eso, sino salud espiritual, porque si hablamos de la unidad biopsicosocial en la cual óptimamente tienen que vincularse tanto la parte emocional, la parte mental, la parte material, económica, bueno, todo ello, pero también la parte espiritual. A veces hay ciertos grupos en los cuales no es tan factible hablar de cuestiones que parecieran del pensamiento mágico. Sin embargo, la espiritualidad puede no ser necesariamente religiosa. El budismo, por ejemplo, no es una religión, es una filosofía y una práctica, pero no es una religión y es espiritualidad pura. Entonces, esto de la espiritualidad tiene que ver con la compasión, con el logro de la compasión, ya cuando las personas, y fíjense que esto es importante, cuando una persona ha sufrido mucho por una enfermedad fuerte, por una pérdida terrible, algo ha pasado en la vida de ese ser que si lo reconfigura y reconstruye, da pie a que las personas tengan ese carisma y esa visión y esa perspectiva de ayudar. Esto sucede, por ejemplo, cuando las personas han trascendido un problema de cáncer. También es importante las personas que han trascendido los síntomas eh, psicóticos, que tienen una vivencia funcional. Entonces, la inteligencia espiritual es otra inteligencia, porque se hablaba de la lógico-matemática, la lingüística, la intrapersonal, la interpersonal, la kinestésica, la espacial, la ecológica, bueno, ha habido muchas, pero considero muy importante, y ustedes estarán de acuerdo, en que la inteligencia espiritual también es muy importante. Y de hecho ya en varios rubros, en el académico es un nicho especialmente interesante e importante respecto a lo siguiente.
se hace meditación, existe ya un boom de lo que es el mindfulness, que es meditación vipassana, en donde las personas se concentran en el hoy, en el hoy. ¿Por qué? Porque la depresión surge cuando se ve hacia el pasado y la ansiedad surge cuando no se sabe qué puede pasar en el futuro. Y aunque estas ideas inmediatistas no sean en particular de mi agrado, porque eso es vive hoy como tú quieras vivir, de manera incluso, mm, no lo sé, cada quien podría vivirlo como quiera, pero a lo que voy es que el presente, que se va así, porque lo que dije hace 5 minutos ya es pasado, eh, es una oportunidad para estar bien. Es decir, ya terminando con esta charla, yo quiero dejarles pensando acerca de cuál es nuestro papel como educadores, que está en nuestras manos la posibilidad enorme de ser incluso el único factor resiliente en el caso de un chico que tiene una familia destrozada. El compromiso es grande, pero el compromiso es amoroso y los resultados son especialmente muy importantes y muy buenos. Entonces, eh, hablemos de felicidad. Sí cabe hablar de felicidad a pesar de la guerra, a pesar de la COVID. Eh, Tenemos que rescatarnos y tenemos que hacer una alianza con nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, y en concordancia con nuestra naturaleza humana, que es en lo fundamental amor, pacificación, alegría y ganas de seguir viviendo. Pues hasta aquí yo termino mi exposición, espero que no se hayan aburrido, porque tomé como que cositas de todos lados, pero esto es básicamente lo que les podría señalar respecto al asunto de la ciencia de la felicidad. Esto es algo súper breve. Yo sé que cada punto se puede extender lo más posible, pero vamos, sí, es interesante y veámoslo desde esa óptica y trabajemos en torno a ello. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, maestra Beatriz. Pues somos pocos y entre los pocos deseamos o desean interactuar, por favor, algún comentario sobre el tema o alguna pregunta a la maestra. O si Betty quiere preguntar a alguno de los profesores o a todos y realizar un diálogo, pues adelante, por favor. Miren, esto de verdad a mí me interesaría que fuera muy interactivo, porque todo esto nos toca a nosotros, profesor, lo que sea, nos toca, pero también nos toca verlo con nuestros chicos, con nuestros alumnos. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para ser felices? Miren, ahora se me prendió un foco. Alguien habló de la felicidad, pero eso es en general. Y esto está, voy a hacer el comercial. Es un libro que escribimos el doctor Salvador Moncada Cerón y su servidora, una Beatriz Gómez Villanueva, que se llama Tutor en Competencias para el Aprendizaje Autónomo. ¿Ok? Entonces, a la letra dice, aprender a ser felices. Esto corresponde al planteamiento de José Luis Martín Descalzo, si no me equivoco, un teólogo jesuita, en su libro Razones para la Alegría. Y decía, me parece que la primera cosa que tendríamos que enseñar a toda persona que llega a la adolescencia es que los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que aprendemos a hacer una cosa u otra y que, en gran parte, depende de nuestra elección el que nos llegue la felicidad o la desgracia, que no es cierto, como muchos piensan, que la dicha pueda encontrarse como se encuentra por la calle una moneda o que pueda tocar como una lotería, sino que es algo que se construye ladrillo a ladrillo, como una casa. Habría también que enseñarles que la felicidad nunca es completa en este mundo, pero que aún así hay razones más que suficientes de alegría para llenar una vida de juego y de entusiasmo, y que una de las claves está precisamente en no renunciar e ignorar los trozos de la felicidad que poseemos para pasarse la vida soñando o esperando la felicidad entera. Habría también que enseñarles que la felicidad nunca es completa en este mundo, pero que aún así
hay razones suficientes, más que suficientes, para tener la alegría y entusiasmo. Será también necesario decirles que no hay recetas para la felicidad, porque en primer lugar no hay una sola, sino muchas felicidades, y que cada ser debe construir la suya, que puede ser muy diferente de la de sus vecinos. Y porque en segundo lugar, una de las claves para ser felices está en descubrir qué clase de felicidad es la mía. Añadir después que aunque no hay recetas infalibles o no haya recetas infalibles, hay una serie de caminos por los que con certeza se puede caminar hacia ella. A mí se me ocurren así de repente unos cuantos. Valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra alma. Descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. Sacar jugo al gozo de que nuestras manos se muevan sin que sea preciso para este descubrimiento ver las manos muertas de un paralítico. Asumir serenamente las partes negativas o deficitarias de nuestra existencia. No encerrarnos masoquistamente en nuestros dolores. No magnificar las pequeñas cosas que nos faltan. No sufrir por temores o sueños de posibles desgracias que probablemente nunca nos llegarán. Vivir abiertos hacia el prójimo, tratar de comprenderlo y de aceptarlo tal como es, distinto a nosotros, pero buscar también en todo más lo que nos une que lo que nos separa, más aquello en lo que coincidimos que en lo que discrepamos. Tener un gran ideal, algo que centre nuestra existencia y hacia la cual dirigir lo mejor de nuestras energías. Caminar hacia él incesantemente, aunque sea con algunos retrocesos. Aceptar la lenta maduración de las cosas. Creer descaradamente en el bien, tener confianza en que a la larga y a veces muy a la larga terminará siempre por imponerse, saber esperar. En el amor, preocuparse más por amor que por ser amados. Eso es importante porque hablábamos acerca de que es, es más satisfactorio amar que ser amados, ayudar que ser ayudados o pedir ayuda. Revisar constantemente nuestras escalas de valores, procurar sonreír con ganas o sin ellas, estar seguros de que el ser humano es capaz de superar muchos dolores, mucho más de lo que él mismo sospecha. La lista podría ser más larga, pero creo que tal vez esas pocas lecciones podrían servir para iniciar el estudio de la asignatura más importante de nuestra carrera de seres humanos, la construcción de la felicidad. Ese es un bello texto. Creo que aquí se resumen muchas de las cosas de las que hemos hablado y de las que tenemos que rescatar, porque para dar viabilidad a la existencia humana, tenemos que rescatar lo bueno, porque hay más gente buena o más gente funcional que gente disfuncional. Aunque muchos tengamos heridas diferentes y esto nos dé la ocasión de tener experiencias difíciles, todos podemos coadyuvar para que las cosas cambien. Podemos coadyuvar para que al menos en nuestro ámbito de acción, en nuestro ámbito de reflexión, podamos hacer que las personas traten en el día a día de construir su felicidad, porque el bienestar seguido, el bienestar y la felicidad son construcciones que se dan a partir de desarrollar un acto de amor, uno al día. Un acto de amor, un acto de alegría, un acto de dicha, uno a uno, día a día. Y con eso construimos nuestra felicidad, nuestra dicha y nuestros logros. Entonces, pues ahora sí, si quieren platicar de algo, de sus experiencias como profesores, profesoras, adelante. ¿Quedó claro o no fue interesante? Bueno, si te parece, Betty, pues puedes ir dando nombres. Bueno, la maestra Rocío quiere intervenir. Entonces, A por ver, favor, maestra. Más que intervenir, aportar un poco a todo lo que estaba comentando Betty, con base en los estudios de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y todo eso, que ya lo hemos estudiado desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, para mí, y creo que también en muchas de las, pues incluso de las religiones, ya no se trata de estar juzgando si esta está bien o esta está mal. Pero inclusive, por ejemplo, para los católicos ya existe la contemplación. Este, Salvador debe de saber eso mucho mejor que yo, que es lo que llamamos ahora mindfulness o eh, la meditación. Y creo que la felicidad en este sentido, para darla, no la vamos a poder dar,
porque es un acto totalmente personalizado e interior. Es algo que nace en el interior de uno y hasta que uno lo interioriza es que uno puede entender en qué momento uno siente felicidad o no, que es como señalaba Beatriz, este, somos más felices al dar que al recibir, al amar que al ser amados. Eso me pareció brillante y ahí se resume en muchísimo lo que estoy tratando de exponer, en el sentido de que en el dar encontramos más felicidad que en el recibir o en el buscar, en todos los contentamientos que nos da el mundo material externo. Entonces, para mí creo que es bien importante buscar, observarnos a nosotros mismos y encontrar esa beta que nos mueve hacia un estado de felicidad. No obstante las circunstancias en las que estemos viviendo, porque todos vamos a estar siempre enfrentando situaciones complicadas en la vida de una u otra manera. Pareciera que el mundo es una carrera de obstáculos, salimos de uno para entrar en otro. Lo importante, como como dijo también Beatriz al principio, no es llegar a ningún lado, sino el trayecto. Y en ese trayecto, encontrar la felicidad conforme vamos siendo nosotros conscientes de este mundo interior, llamémosle espiritual, que es lo que nos da verdadera razón de vivir. Gracias, Rocío. Miren, hay algún aspecto que creo que no lo mencioné, pero para construir personalidades sanas, cuando hablamos justo de esta salud física y salud mental, están muy cercanas. ¿Por qué? Porque a veces las personas se estresan excesivamente y cuando se estresan tanto y tan crónicamente, se agregan una hormona que se llama cortisol y esto daña el sistema inmunológico. Entonces, ante ello, es muy importante para mantener la salud física y la salud emocional, desde luego, es que se ha descubierto que la buena alimentación, en la que se excluyen los elementos procesados, los carbohidratos simples, las sodas, los refrescos, teniendo una vida en la cual haya suplementación de ciertos minerales o de ciertas vitaminas, hacen que se fortalezca el sistema nervioso, porque no se puede ser realmente estable y tolerable o tolerante si el sistema nervioso está demasiado excitado, cuando no está bien nutrido. Entonces, esta parte que también la epigenética está trabajando es muy importante. Y el desapego hacia aquellas cosas que nos causan un daño, pero las dejamos ir, hacen que las personas estén más reconciliadas consigo mismas. Sé que es muy complicado a veces pensar en cómo hacerle para no sentir rencor, para no tener resentimiento. Simplemente hay que dejarlo, soltarlo. Y si vamos hacia la inteligencia espiritual, señalarlo como parte de una experiencia y una enseñanza. Si algo me lastimó, moralmente, emocionalmente, intelectualmente, pues lo dejo que se vaya. Y al irse, yo me engrandezco en las cosas positivas que puedo hacer para mí mismo. Y como dice la maestra Rocío, hay que mirar hacia adentro, porque dentro de cada ser está la hermosa posibilidad de que un ser sano crezca y que sea feliz en concordancia con las determinaciones que cada quien se ha establecido para tener un lugar en el mundo en el cual esta persona logre convivir sabia y sanamente con su entorno. Uh-huh. Bien, maestro Heriberto, si quiere compartirnos, por favor, parte de su experiencia de vida y de docente, por favor, maestro.
Bueno, gracias. Eh, yo escribo, me gusta la poesía, me gusta el canto y estudiaba creo que en el seminario, tal vez. Entonces siempre la poesía ha estado ligada y escribí algún poema, digamos, hay dos poemas que escribí. Uno se llama Reflexiones 1 y el otro se llama Reflexiones 2. Pero una parte de Reflexiones 2 dice, en el camino experimento el amor, en la mañana es nueva la luz, y tu sonrisa es ventana de tu alma, y al ser prójimo sirvo a Jesús. Por eso vive la vida como si fuera la última vez. Ama como si estuvieras aprendiendo a amar. Lo que has de dar, obséquialo con alegría, y los desaires, olvídalos, que otros vendrán. Entonces, en general, lo que dice la maestra Beatriz, en la vida trato de ir soltando, ¿no? De ir soltando, de ir soltando, de ir dejando aquello que, sobre todo lo que llega y quiere alojarse para cargarnos, ¿sí? Para generar tensión, para generar o tristeza, o dolor, o resentimiento, o rencor, ¿sí? Me parece que ese es digamos, es un elemento terapéutico que trato de vivir. Y en la experiencia con los niños, en la experiencia con los jóvenes y en la experiencia de trabajo con la iglesia, siempre he buscado como que las personas encuentren ambientes agradables, ¿sí? Que puedan hablar, que puedan reír, que puedan a veces alzar la voz, ¿cierto? A veces, indudablemente a veces uno como maestro dice cosas, como docente dice cosas y a veces los estudiantes se sensibilizan o lloran o le dicen a uno cosas. Y trato en general, o por lo general, trato de que las personas cuando estoy con ellas, el ambiente sea bueno, sea agradable de manera que el tiempo que estoy con ellos puedan estar bien. Eso es como un principio que trato de aplicar en el ámbito docente y en el ámbito del trabajo de mis años de vida, ¿no? Entonces, es un poco lo que podría contar, maestro Salvador. Agradecerle a la maestra Beatriz por su sabiduría, por su sapiencia, igual también a la otra profe del Americano de México, encantado de tenerles y muchas gracias de verdad por la oportunidad, ¿no? Muchas gracias, maestro. Es un honor. Muy bello lo que dice. Muy bello. Pues se ha incorporado en este momento el reverendo Pablo, por favor. Sí, nos hace Hola, el- buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Maestra Beatriz, me han hablado muy bien de usted, mejor dicho, maravillas. Y la verdad lamento no haberme podido conectar desde el principio, pero bueno, estaba en otra reunión, me salí de una plataforma y acabo de entrar acá y por lo menos disfrutar de su participación y de los demás compañeros estos minutos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, esto quedará grabado, entonces, pues no hay problema. Por Pero supuesto que pues sí, por supuesto que sí. Pero todos nosotros tenemos una alianza con el amor, con la paz, con la mesura, con la serenidad, con la compasión. Esto es muy importante porque en realidad, pues el objetivo de toda práctica, de cualquier práctica social, cultural y lo que fuera, pues es encontrarse con el amor. El amor es la respuesta a todo, decían los Beatles. Todo lo que necesitas es amor. Y yo creo que en la medida en que haya más amor en este mundo y en la medida en que vayamos creciendo como espíritus que tienen una noción trascendente de lo que debe ser la misión de vida, esto justo nos da la oportunidad de creer que la vida humana aún es viable, a pesar de todo, de todo, de todos los daños y de todas las cosas que globalmente estamos viviendo desde hace ya algunos años y ahora sobre todo. Gracias. Bueno, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. ¿Cómo está todo? Bien. Bien, muchísimas gracias, reverendo. Sí, muchas gracias.
Bueno, pues eh, la maestra, se me va el nombre, está conectada también alguien más en, en la plática, sí. Perdón la interrupción. Sí, aquí hay una persona, María Rodríguez, y nos comenta, da las gracias y nos dice que se disculpa porque no tiene buena señal en donde está, pero resalta enormemente la importancia de la felicidad y cómo ésta influye en el proyecto de vida de cada persona y en la necesidad de construirla todos los días porque somos seres cambiantes y en la medida de ese cambio debemos ir escalando en la búsqueda de nuestro bienestar. Es lo que señala. Y la persona aquí que tiene M, que creo que es Melissa, no estoy segura, pero ha tenido graves problemas de comunicación y de conexión, entonces le damos las gracias por seguir intentándolo. Bueno, pues muchísimas gracias maestra Beatriz, muchísimas gracias maestra Rocío por este encuentro cercano, porque México y Colombia están más cercanos de lo que parece, porque hemos tenido la oportunidad de volvernos a reencontrar después de un largo tiempo y sobre todo tratando un tema tan importante como es este en la vida educativa, en nuestra propia vida y en el ser de la humanidad a pesar de las adversidades que se viven como países, que se viven como regiones. El día de ayer que escuchaba las noticias de esta guerra entre Israel y Palestina, eh, una señora palestina que ha perdido a uno de sus hijos, decía ella, dice, no se trata ni de cristianismo, ni de judaísmo, ni de islam, se trata de que seamos humanos, hemos perdido lo humano y parece que las religiones, en lugar de ayudarnos a generar lo humano, estamos en una situación que no entiendo, decía la señora, que era islámica, ¿verdad? Dice, no se trata ya no se trata de credos, se trata de en dónde está lo humano, que aquí no lo vemos reflejado en todo este desastre, ¿no? Entonces yo creo que la religión pues tendría que ayudarnos a redescubrir lo humano, no a perder lo humano, ¿verdad? No a perder lo humano. Y a unirnos, no a separarnos. Sí, exactamente, exactamente. Y además, las tres provienen del mismo libro, ¿no? El mismo libro es el que da cabida al judaísmo, el mismo libro da cabida al cristianismo y el mismo libro da cabida al islam. Es decir, no son distintos libros, es el mismo libro, es el mismo libreto para todos, ¿no? Y el mismo libreto para todos, pues el libreto es los mandamientos, ¿verdad? Y dentro de los mandamientos está el no matarás. Entonces, ¿qué sucede con ese libreto, no? Con ese libreto.